tardes, estamos transmitiendo completamente en vivo y vamos a checar que se esté realizando correctamente la transmisión. Vamos a esperar a que se vayan agregando algunos hermanos para poder comenzar con el tema del día de hoy. Qué importante es siempre que tratemos de salir adelante, ¿verdad? Siempre tratar de conocer más acerca de nuestra fe, acerca de la catequesis. Y por eso estamos transmitiendo este curso completamente en vivo de lunes a viernes de a las 5 de la tarde, ¿verdad? Tratamos de empezar exactamente a las 5 de la tarde, aunque a veces nos atrasamos por alguna circunstancia. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el día de hoy. Hoy es día jueves 11 de marzo del 2021 y estamos, como les dije, transmitiendo en vivo para lo que son los canales del Facebook y los YouTube que tenemos ahí por ahí como canales. Muy bien, pues bueno, les agradezco mucho que nos estén acompañando, ¿verdad? Ojalá lo puedan ver porque es muy interesante. Estamos analizando, como ya saben, el Catecismo del Padre José de Arp de Doctrina Superior, que es un libro muy interesante, un poco antiguo, pero que no, vaya que como la palabra de Dios es actual, ¿verdad? Aunque sea un libro editado hace mucho tiempo, pues la información es actual porque contiene la palabra de Dios y nos enseña lo que nos debe decir el magisterio, lo que nos dice el magisterio sobre la palabra. Muy bien, pues te invito a que hagamos nuestra oración esta tarde, que nos dirijamos al Espíritu Santo para pedirle al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento para poder entender no solamente lo que es la palabra, lo que vamos a compartir hoy, sino también lo que es nuestra vida, nuestras acciones, para que sepamos cómo debemos de reaccionar ante cada situación que viene de nuestra vida. A veces hay problemas grandes, problemas más pequeños, pero es importante que sepamos cómo actuar, cómo Dios actuaría en una situación así. Así que invocamos al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, les agradecemos a los que ya se van conectando, varios hermanos. Acuérdense que estoy aquí monitoreando el chat por si hay algún saludo por ahí, que claro que sí podemos compartirlo, o alguna situación, algún comentario. Bueno, vamos a continuar con este curso del Padre José de Arp, de este libro muy interesante. En la pregunta 106 nos ubicamos, estamos, si lo viste el día de ayer, si no lo puedes analizar posteriormente, pues empezamos a hablar acerca del hombre, acerca de la criatura más importante en la naturaleza, creada por Dios, que precisamente es el hombre, la mujer. Y en esta situación, pues ahí ayer mencionamos que, como nos decía el Padre, que a los dos los creó de manera igual en cuanto al nivel. Los dos, el hombre y mujer, pues tienen el mismo nivel ante los ojos de Dios. Eso es muy importante, ¿verdad? Analizarlo, sobre todo en el tiempo actual. Y en la 106 nos decía en qué consistía la semejanza sobrenatural, porque ayer dijimos que el hombre es un ser natural y también sobrenatural. Y aquí el Padre quedó pendiente esto, ayer lo comentamos al final, nos dice: la semejanza sobrenatural con Dios consistía en que el hombre en su creación había sido adornado de la gracia santificante. Aquí cuando se refiere hombre, es hombre y mujer, que le hacía hijo de Dios y heredero del cielo. Y nos aclara el Padre: la semejanza sobrenatural del alma con Dios guarda con su imagen natural la misma relación que un cuadro de colores vivos y frescos con un diseño hecho a la ligera y con pocas líneas. La semejanza sobrenatural con Dios confiere al alma la hermosura. Ven qué extraordinario. Estos son comentarios que hace el Padre a las respuestas y dice: la semejanza sobrenatural con Dios confiere al alma tal hermosura y la hace tan cabal imagen de su hacedor. O sea, es un ser hermoso el hombre. Todos somos hechos, como ya dijimos, a imagen y semejanza de Dios. Y somos su creación perfecta, su creación máxima, ¿verdad? El día de ayer les conté rapidito mi testimonio de que yo nací con un problema en un riñón, me lo quitaron, me operaron cuando tenía 3 años, no 3 años, perdón, 3 días,
3 días tenía, me operaron. Y entonces resulta que al al quitarme ese riñón, con el paso del tiempo el otro riñón se agrandó, les decía ayer. Y que decía el doctor, bueno, eso es algo natural, sí, pero yo lo veo como algo muy hermoso que de mi parte, pero sin duda alguna que a ti también Dios te ha regalado muchas cosas. Tan solo con el hecho de que tengas la vida, pues es más que suficiente para que tú digas que efectivamente Dios te ama. Dios nos ama mucho. Y aquí nos remarca eso, que el aspecto sobrenatural, como dijimos al principio, que el hombre no solamente es cuerpo, sino es cuerpo y espíritu, como ya lo mencionamos en las preguntas anteriores. Y por eso entonces esa parte espiritual que es importante que nosotros vayamos alimentando. Ayer hablamos de que así como nos alimentamos del cuerpo, pues hay que alimentarnos del alma. ¿Y cómo? Con la Eucaristía, con la oración. En el 107 dice, ¿qué otros dones, fíjense bien, acompañaban en el primer hombre a esta semejanza sobrenatural con Dios? Y dice, nuestros primeros padres tenían una ciencia superior. O sea, en el caso de nuestros primeros padres, como nos los cuenta el Génesis, pues ellos tenían cosas especiales. Para empezar, ellos vivían en un lugar muy distinto al que vivimos nosotros. Era un lugar tan especial que, bueno, le llamaban el paraíso propiamente. Jamás eran tentados por sus pasiones. Al principio no, hasta que llega precisamente el enemigo a tentarlo. Vivían felices en el paraíso y se hallaban exentos de todas las miserias y trabajos y aún de la muerte. Eso está en el catecismo también. Entonces, estas cosas que nos enseña aquí el Génesis, acuérdense que lo debemos de tomar en el claro contexto, que se refiere a la parte importantísima. Yo creo que de este hecho hay muchas cosas, o sea, de lo que son nuestros primeros padres, podemos sacar muchas cosas de Adán y Eva. Pero la cosa más importante es ver la fragilidad del hombre, la fragilidad que tenemos, la fragilidad que tienes tú y yo para caer en las tentaciones. Pero ahí viene precisamente la respuesta de Dios cuando nos manda un redentor. Y es lo que vamos a ver en los siguientes números de mañana y siguientes. ¿Por qué? Porque Dios está al pendiente de ti y de mí. Y estuvo al pendiente de esta humanidad cuando la humanidad le falló. Y siempre que nosotros le fallamos, está Él al pendiente de nosotros. Y aquí como un mensaje dice el Padre, estos dones extraordinarios y la semejanza sobrenatural con Dios era gratuito, a la cual el hombre por su naturaleza no tenía derecho alguno. O sea, ¿cómo poderle a veces pensar y decir, bueno, es que lo que pasa es que yo tengo derecho a muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo derecho a ser feliz, claro, todos tenemos derecho a ser felices, todos tenemos derecho a disfrutar de esta vida, claro, sin importar ninguna situación. Pero a veces nos puede pasar, al menos a mí me ha pasado, como que yo siento que ese derecho es un derecho que se tiene que dar y que Dios me lo tiene que dar a como dé lugar. A veces como seres humanos podemos caer en algo que es, como ya dije en algún tema anterior, en pensar que Dios es un Dios que está para servirme, que es un Dios que yo le tengo que pedir y Él me tiene que dar las cosas cuando yo se los pida. Así a veces nuestra fragilidad humana nos puede caer en esa tentación. Por eso a veces cuando pedimos algo a Dios, hay algunos casos que puede haber alguien que pide algo a Dios y como no le concede lo que le dio, bueno, pues entonces me voy de la iglesia, entonces me alejo de ti, entonces me olvido de ti, entonces tú no existes. Y debemos de analizar muchos puntos aquí. El más importante, creo yo, es como una vez la Virgencita dijo a unas videntes, les dijo, como me parece como Fátima le dijo, no te prometo felicidad aquí, sino en el cielo. Entonces a veces nosotros quisiéramos que las cosas se den como nosotros queremos y no se lo dejamos a algo que también ya vimos en temas anteriores, que es a la divina providencia. Dejarle a Dios lo que tiene que desarrollarse y hacer claro lo que nos corresponde. Eso es algo importante porque si no hacemos lo que nos corresponde, entonces estaremos faltando hacer la parte que debemos de realizar. En la 108 nos dice algo interesantísimo. Dice, habían nuestros primeros padres recibido esta semejanza sobrenatural con Dios y los demás dones anexos a ella únicamente para sí. Y nos contesta el Padre, los primeros hombres,
habían recibido esta semejanza sobrenatural con Dios y los demás dones anexos para sí y para todos sus descendientes. Todos nosotros los habríamos de heredar si ellos los hubieran conservado, no cometiendo el pecado. Ya sabemos qué pecado, pues el pecado original. Era esto en cierto modo un caudal o legado de la familia que Adán, como cabeza del género humano, debía de guardar y legar a sus descendientes. Es decir, estaba ya desarrollado el plan de Dios, pero el pecado entra al mundo. Y al entrar el pecado al mundo, pues se vuelve la cosa un poquito extraña, distinta, difícil de poder analizar. Pero, como te digo, Dios sale al encuentro del hombre. Y es por eso que en este tiempo actual, donde yo he pensado tantas situaciones que hay en el mundo ahora con la pandemia, pues es cuando Dios sigue confiando en el hombre, sigue confiando en ti y en mí. Y una prueba clara es que no se acaba el mundo, que el mundo sigue, todo sigue funcionando. Esto quiere decir precisamente que Dios sigue teniendo esperanza en el hombre. Y esta esperanza la tuvo desde los primeros padres. A pesar de que le defraudaron, a pesar de que tú y yo, a pesar de que nosotros le defraudamos, cada que cometemos un pecado, sobre todo un pecado mortal, ante tantos tipos de pecado, de omisión, etcétera, pero está la otra parte la parte contraria del pecado, que es la gracia. Y esa gracia de Dios es la que tenemos que buscar y tenemos que disfrutar. Por eso, aunque haya pasado eso en primera instancia, pues Dios que nos ama tanto, pues vamos a ver que manda al Salvador precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene en este punto 4, lo maneja el Padre de una manera distinta. Como título, dice, de la caída de los primeros hombres. Y en la número 109 dice, conservaron nuestros primeros padres siempre la semejanza sobrenatural con Dios. Y dice, por el pecado que cometieron, perdieron nuestros primeros padres para sí y para los descendientes la gracia santificante y todos los dones extraordinarios y viciaron la semejanza natural con el Creador que tenían. No quiere decir que ahora nosotros no seamos hechos a imagen y semejanza. Claro, estamos hechos a imagen y semejanza. Pero con ellos, nos presenta el Génesis, había un plan distinto. No existía la muerte. Pero al quebrantar esto, las cosas, como dijimos, cambiaron. Y aquí la pregunta 110, para ver qué fue lo que pasó, dice el Padre, qué pecado cometieron. Y dice, queriendo ser semejantes a Dios, comieron la fruta prohibida. Y nos aclara el Padre, este pecado era tan más grave que cuando más fácil era el mandamiento y cuando más clara inteligencia y más fuerte voluntad tenían los que estaban obligados a guardarlo. ¿Qué ocurre acá? Vamos a analizar, porque ya vamos a terminar con esta parte de lo que es el pecado original. Como hemos mencionado fuera de esto, pero mencionando el mismo tema, manejando ya un comentario personal, sabemos que el pecado original cometido por nuestros primeros padres, pues nos quita muchas cosas. Viene la muerte, viene ya, se empieza a desarrollar el pecado, ya hemos hablado acerca de los ángeles buenos y de los ángeles malos. Pero en esta situación, en este contexto, la situación no fue qué fruta pudiera ser, ¿verdad? Porque a veces puede haber un debate y decir, bueno, era una manzana, era qué. Se nos habla del árbol de la vida. Se nos habla más que nada, y esa es la parte fundamental, siento yo, de que había que cumplir la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros, y ya me estoy traspasando al tiempo actual, esta humanidad, nosotros en el tiempo actual, pues a lo mejor queremos también ser como Dios. En el momento en que la ciencia quiere hacer cosas que a lo mejor le corresponden solo a Dios o que le corresponden solo a Dios. En este mundo donde hay tantas cosas confusas, donde estás viendo las redes sociales y llega un momento, al menos así me pasa ante tanta información, que ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Y puede parecer que algo que es mentira se vuelva o parezca real. No porque una ley esté en X o lugar, X o en tal lugar, en tal país, entonces es algo aprobado por Dios. Yo una vez he mencionado en el Facebook algo que considero que es importante.
Analizar quién nos va a juzgar. No nos va a juzgar la sociedad, me refiero al juicio final, no nos va a juzgar la sociedad, no nos va a juzgar el vecino, nos va a juzgar Dios. Por eso a veces nos dejamos llevar por las cuestiones mundanas, humanas, o por las leyes humanas. Pero tenemos que también tomar en cuenta, muy importante, y por encima de eso, lo que es la ley divina. Es decir, hacer lo que Dios pida. Y aquí con nuestros primeros padres, pues se dio esa situación de que hubo desobediencia a Dios. Y en el tiempo actual, pues es la desobediencia a Dios, ya sabemos cuando faltamos a los mandamientos. Cuando faltamos ya sea a los mandamientos de Dios o como nos enseña el magisterio de la iglesia, a los mandamientos de la iglesia, a los 10 de Dios o a los 5 de la iglesia. Y va más allá. Hay muchas cosas en la actualidad que empiezan a distorsionarse y a veces como católicos no estamos atentos a las cosas del mundo que nos pueden afectar. Y te voy a hablar de muchas cosas, hay muchísimas cosas. Tristemente, a veces, pues detecto por allá o me sale alguna información de algún católico en Facebook, sin decir quién ni nada, claro, pero que de repente, pues comparte cosas de la iglesia, comparte cosas de Dios y de repente compartió por ahí una persona cosas de esoterismo, cosas de adivinos, cosas de brujos, infinidad de cosas que son contrarias a nuestra fe. Hay que aclarar, y lo vamos a ver después, que Dios es un Dios bueno, pero es un Dios celoso. Es un Dios que reclama de manera justa, pues, su primer lugar. Y ese reclamo no lo hace con golpeándote, no, lo hace con un reclamo amoroso, pero es un Dios justo. En el Antiguo Testamento se ve a veces un Dios que se molesta un poco porque está viendo cómo el hombre no quiere cambiar, no queremos cambiar. Pero es el mismo Dios del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento, claro. Por eso Jesucristo en el Evangelio hace poquito decía, no vine a cambiar las leyes, ¿sí? Entonces, lo que vino a hacer es hacerlo distinto, tal vez porque vino en la persona de Jesucristo. Pero a final de cuentas volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Quebrantamos muchas veces las cosas que Dios no nos dice que hagamos. Y cuando manda Dios un mandamiento, cuando manda Dios algo, no es para que nosotros nos sintamos acorralados. No es para que nosotros nos sintamos como que es una orden que nos están dando y pues la tenemos que hacer porque no queda de otra. Un mandamiento es precisamente porque Dios sabe lo que nos conviene. Y más que un mandamiento es digamos como se usa ahora el término, sobre todo en cuestiones de escritos de los papas, es una exhortación. Los papas hacen exhortaciones apostólicas, escritos, que no son mandamientos, sino son unos documentos que exhortan a hacer algo. Pues yo lo veo así de manera personal. Los mandamientos es una exhortación. ¿A qué? A que hagamos las cosas que Él nos sugiere. Por eso aquí con nuestros primeros padres, ese fue el problema, que Dios exhortó, Dios indicó, Dios dijo lo que no se debía de hacer y sin embargo se hizo. En la siguiente diapositiva, en la 111, nos dice, fue solamente el primer hombre quien experimentó los desastrosos efectos de este primer pecado. Dice, este primer hombre no solo perjudicó en gran manera al primer hombre, este primer pecado, sino que precipitó también a sus descendientes en las mayores desgracias. Claro, esta situación pues vino a cambiar la estructura que Dios tenía. Y no afectó solamente a ellos, nos afectó hasta el día de hoy y hasta que sea el fin del mundo. Y aquí en la 112 dice, ¿qué desgracias causó el pecado de Adán a sus descendientes? Y nos aclara, el pecado de Adán pasó a todos los hombres juntamente con todos sus malos efectos, de suerte que ahora todos nacemos con la mancha del pecado. Y aquí está la cita bíblica que nos los aclara, porque puede haber el que diga, ¿dónde está? Bueno, a veces estamos muy llamados a buscar exactamente la cita bíblica, lo cual es importante, pero acuérdense que también está el magisterio, está la tradición. Pero aquí nos dice en Romanos, dice, por un solo hombre, fíjense, entró el pecado en este mundo, y por el pecado la muerte. Así también la muerte se fue propagando en todos los hombres por aquel
en quien todos pecaron. Y aquí nos aclara claramente quién es ese primer hombre, pues lógicamente Adán. Y esto ya es de Romanos, o sea, ya no es del Antiguo Testamento, es de Romanos. Y aquí nos está explicando precisamente después de mucho tiempo de que ocurrió estos siglos, pues nos está explicando la manera en donde ocurrió el pecado original. Y por eso, como dice el Padre, pues trajo consecuencias hasta el día de hoy, hasta el fin del mundo. La siguiente pregunta, 113, nos dice, vamos a pasar a la 113, ¿cómo se llama a este pecado con que nacemos? Y nos aclaran que ya lo hemos mencionado. Dice, el pecado con que todos nacemos se llama pecado original, para significar que no lo cometimos personal, o sea, vino de origen. No es culpa tuya, no es culpa mía, ¿verdad? Pero Dios, que es tan bueno, pues viene y dice, bueno, lo quieres desaparecer, lo podemos quitar. Dice personalmente, sino que lo heredamos de Adán, origen del género humano. Y aquí nos dice, la esencia del pecado original consiste en que, por culpa de nuestro primer padre, nacemos sin la gracia santificante necesaria de la disposición de Dios para poder ser agradable a sus ojos. Bueno, ya nos alcanza a ver lo último, pero es la 113. Ahorita te lo leo. Luego abajo dice, para 113, perdón. A ver, permítame. Ok, aquí está 113. Luego dice, eso que no se alcanza a ver, dice, la esencia del pecado consiste en que por culpa de nuestro primer padre nacemos sin la gracia santificante, necesaria para la disposición de Dios para ser agradables a sus ojos. Y entre paréntesis que no se alcanza a ver, dice, estado de pecado, muerte espiritual. Claro, así nacemos. En la actualidad nacemos entonces con ese pecado original. Pero te repito, y vamos a terminar con esto, Dios es tan bueno que ha permitido precisamente el sacramento del bautismo. Y ese sacramento nos permite, como ya sabemos, quitar ese pecado original, volvernos hijos de Dios. Como les decía anteriormente, antes de ser bautizados, pues somos criaturas de Dios. Cuando ya estamos bautizados, somos hijos de Dios, somos herederos del cielo. ¿Y de dónde sacamos el sacramento que más adelante vamos a manejar? Pues acuérdate, cuando bautizaron a Jesús. Y hay algunos hermanos que dicen, es que entonces hay que bautizar que cuando esté grande, porque así lo hizo Jesús. Bueno, hay que analizar el contexto de que Jesús se bautizó grande porque tenía que ser ya en su vida pública, que explicara y que diera a conocer lo que hacía falta, que era el sacramento del bautismo. Pero no se bautizó de grande para que todos nos bautizáramos de grande. No es como a veces pueden decir un padre, que se bautice cuando sea grande para que él elija. No, porque si somos padres responsables y sabemos la importancia del bautismo, que nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, que además nos quita el pecado original, entonces es nuestro deber como padres de familia bautizarlos lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuando un niño nace, pues se le aplican las vacunas. Cuando un niño nace, se le lleva al doctor, al pediatra, para que lo revise y para estar al pendiente, se le da vitaminas, etcétera, se le hace un chequeo. Cuando nuestro hijo, nuestro bebé está pequeño, está enfermo, inmediatamente lo llevamos al doctor. Y acuérdense que hemos mencionado que estamos hechos de dos partes, el cuerpo y el espíritu. Entonces, el espíritu necesita precisamente el sacramento del bautismo desde pequeño, no esperar como catequista, si eres catequista o simplemente como bautizado. Tú sabes la obligación que tienes para con tus hijos, para, en este caso, si eres catequistas, para con tus niños de catecismo. Y tienes que hacerles ver la importancia de lo que es el sacramento del bautismo. Ya si no lo realizan, pues bueno, ya no es cuestión tuya, pero tenemos que ser claros en esto, porque de acuerdo a los principios, pues tienes que estar bautizado para poder ir al cielo. ¿Qué ocurre si no estás bautizado? Bueno, después vamos a hablar un poco de ello, pero no hay que esperar a ver o apegarse a la misericordia de Dios, sino si Dios ya puso los medios, en este caso el bautismo, pues hay que usarlo. ¿No suena lógico? Pues entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Y te agradezco mucho. Llegamos hasta la pregunta 113. Mañana, Dios mediante, continuaremos con la pregunta número 114 para seguir avanzando sobre el mismo tema. En la pregunta 114 vamos a ver
acerca todavía del pecado original, pero ya mañana vamos a empezar a hablar acerca del Redentor prometido. Vamos a empezar a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y agradezco a las personas que nos siguieron viendo durante esta transmisión. Acuérdate que nos vemos todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 5 y media de la tarde, hora de tiempo o tiempo del centro de México. Que el Señor te bendiga. Gracias, muy amable por habernos acompañado y nos seguimos viendo si gustas mañana. Estate al pendiente siempre de las publicaciones que hacemos en Supercatólico TV y en el área de comunicados cuando nosotros subimos alguna información importante que les puede ser útil a ustedes. Que el Señor les bendiga y gracias por esta oportunidad que nos diste de estar sobre este tema. Si te gusta, pues compártelo para gloria de Dios. Hasta mañana.